Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. En pocos días estaremos mirando primero la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París y después, obviamente, las distintas disciplinas. Y seguramente mientras veamos esto, poco pensemos en la ciencia. Y sin embargo, no solo que está presente en todas las actividades, sino que Daniela ha preparado y nos va a contar ahora algo que tiene que ver con un elemento, un descubrimiento de laboratorio que está prácticamente en todas las disciplinas. Daniela, ¿cómo andás? Buen día. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que quieras. Sí, están todas y no lo vemos. Es como, ¿no? Como una especie de enigma, ¿no? En las 45 disciplinas olímpicas que vamos a ver en estos próximos Juegos Olímpicos, está presente este elemento, pero en general a simple vista no lo vemos. ¿De qué se trata? Un poco tú lo adelantaste, es un resultado de la ciencia que empezó allá en 1860 y que viene de cuando se empezaron a construir las primeras lamparitas eléctricas que estaba presente en los filamentos. Estamos hablando del carbono en su presentación como fibra de carbono, ¿no? Que después con el tiempo, desde esas lamparitas a mitad del siglo XX, una empresa química, por supuesto, lo tomó y vio que en determinadas condiciones este carbono se transformaba en una fibra muy resistente, pero a su vez liviana y flexible. Bien. Estas características, como te imaginás, hizo que, bueno, después con el tiempo la industria de los automóviles, de las naves espaciales y acá llegamos finalmente al deporte, también incorporó la fibra de carbono como un elemento muy presente. A ver, esas dos características que dijiste, resistente y flexible y liviano, ya son un montón. Totalmente. Sí. Y para hablar de qué es la fibra de carbono, porque bueno, hasta acá es una introducción, para conocer qué es la fibra de carbono, cómo se presenta, cómo la vemos o no la vemos en la vida cotidiana, entrevistamos a Pablo Raimonda, director del Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que nos contó eso en la primera parte del informe. La fibra de carbono es una fibra compuesta básicamente por átomos de carbono dispuestos en octógonos en capas paralelas. Con la fibra de carbono se hacen básicamente telas, que es con lo que se trabaja, es un poco, esto es una tela de fibra de carbono. ¿Qué ventajas tiene esto? Y que son 10 veces más resistentes que el acero, 4 veces más livianas. Tienen una gran desventaja, que son frágiles. Aunque son flexibles, son frágiles. Entonces las fibras de carbono que se usan, cuando uno les pega un martillazo, se quiebran. Los primeros usos de las fibras de carbono fueron en el campo militar, pero rápidamente se fueron extendiendo a otro tipo de áreas, ¿no? El transporte, los automóviles actualmente de alta gama, mismos los de competición, son de este tipo de materiales. Guerra y los satélites, ¿no? Este tipo de tecnologías es transparente a los rayos X. Entonces, también en medicina tienen sus grandes aplicaciones. Del uso en transporte, en automovilismo, pasamos a la aplicación en los deportes. La fibra de carbono no actúa sola. La fibra de carbono, que es esto, es una tela y como ven es flexible. ¿Cómo le damos rigidez? Normalmente lo que está es recubierta de un polímero, un plástico. Un plástico que a nivel técnico es una resina epoxi y lo que se logra es esto, ¿no? Un material básicamente rígido que uno lo puede quebrar, pero digo, este es fino, pero bastante más grueso, resiste bastante. Se usa cubierta o protegida por lo que es la resina. O por la resina, o en el caso de las zapatillas, por una espuma, pero en principio un caucho, otro plástico. Una fábrica de fibra de carbono lo que produce son hilos. Esos hilos la propia fábrica los puede vender como hilos o la propia fábrica los puede tejer. Después, dependiendo un poco de la aplicación, vendo el hilo,
vendo la tela o vendo un paso más. Acuérdense que este tipo de materiales, este tipo de telas, no se usa solo, sino que se usa recubierto, protegido. Personalmente, con lo que más asociaba a la fibra de carbono y los deportes era con las bicicletas, ¿no? Que desde que se empezó a usar este material bajaron mucho su peso, pero en realidad está en todos lados. Eso, y además creo que nadie, o por lo menos poca gente, se puede imaginar a la fibra de carbono como un hilo, claro, ¿no? Sí, Nos imaginamos, como dice Pablo, recubierta de algún tipo de material. Exacto. Por eso acá intervienen como ciencias la química, la ingeniería, la ciencia de los materiales en sí mismos, ¿no? Para encontrar esas características. O sea, que hay mucha ciencia detrás de estos elementos que, como dijimos en el primer bloque, está presente en las 45 disciplinas de los, que van a participar en los Juegos Olímpicos. Y uno podría pensar en alguna disciplina extraña y dice, bueno, uno, ¿dónde puede estar aquí la fibra de carbono? Hoy decía en la introducción lo de la natación, ¿no? Vos decís, bueno, ¿dónde? Y sin embargo está. Sin embargo está. Y eso es lo que nos va a contar Pablo Raimonda en la segunda parte del informe, dónde está y qué beneficios tiene la fibra de carbono en el deporte. Uso de la fibra de carbono en el deporte. Y varios, las paletas de pádel, las raquetas de tenis, las jabalinas, las flechas, las pértigas de salto, yendo a cosas que uno no sospecharía que tienen fibra de carbono. Los championes. Existen championes que básicamente lo que tienen son fibras de carbono que provocan que un ahorro de energía y un aumento de la velocidad del competidor. En las bicicletas, otro uso muy común, en la ropa, ¿no? La natación, los equipos de natación actuales, para que los nadadores vayan bastante más rápido, lo que tienen básicamente son entre las hebras de nylon, que es lo que hace la ropa de natación, hebras de fibras de carbono. El nylon y la fibra de carbono actúan en su conjunto. La fibra de carbono nunca actúa sola. En este caso, la fibra de carbono lo que hace es que el nylon no se estire tanto, se esté más apretado, el atleta tenga posibilidades de con su cuerpo moverlo, estirarlo y vuelva a la posición. Eso es lo que hace la fibra de carbono, la flexibilidad que tiene el producto. En particular, en lo que hace las fibras de carbono, para lo que es el deporte, es el material número uno para este tipo de aplicación, ¿no? Digo, existen millones de tipos de fibras. Están las Kevlar, por ejemplo, pero tienen otro tipo de aplicaciones, ¿no? Digo, los chalecos antibala son de Kevlar y no de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono es frágil y la Kevlar no. Pero la fibra de carbono es bastante más resistente que la fibra Kevlar en lo que hace al estirado, ¿no? A la tracción. En lo que hace a usos futuros de este tipo, cómo se está viendo el futuro de este tipo de cosas, tenemos el principal talón de aquí de este tipo de materiales, es el reciclado. Este tipo de materiales en particular es muy difícil de reciclar. Entonces lo que se hace básicamente es lo que se llama técnicamente una pirólisis. Es una quema del material sin oxígeno en condiciones controladas, de tal manera de que el producto que se obtiene de descomposición puede ser dos cosas. Puede ser un combustible que puede ser usado un combustible de un auto o en un camión, o la otra opción es desarmarlo totalmente y de vuelta volver a hacer el polímero. Eso es un camino por donde se está yendo. Bueno, Daniela, ahí está el material que aparece en todas las disciplinas que vamos a ver en estos Juegos Olímpicos. Eso. Y que además ha mejorado el rendimiento en todas, ¿no? No nos engañemos, siempre la fibra de carbono siempre está en estas 3 semanas que vamos a ver los Juegos Olímpicos, en pelotas, en herramientas, en cuestiones de protección, sobre todo cascos, en championes, en todas las cosas que van a participar de los Juegos Olímpicos está la fibra de carbono. Muy bien, bueno, allá estaremos mirando. Gracias, Daniela. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.